Empecemos. Esta es la clase número 2, porque en la pasada vimos todo lo que íbamos a ver en el programa. Pero ahora Puede ser. vamos a ver los primeros capítulos. La teología histórica. Si vamos a hablar de la teología histórica, tenemos que empezar a entender algunos conceptos. Empecemos hablando de la progresión espiritual. ¿Por qué? Porque en la revelación divina hay una progresión en el curso de la historia. Esto se traduce en un desarrollo conforme a las sazones o a las etapas de los propósitos divinos, de la economía divina, de lo que Dios quería mostrarnos, de cómo Dios quería acercar a la humanidad. Y ese mismo proceso se registra en la vida de los seres vivos, del hombre mismo y aún de toda la creación. Todo tiene su tiempo y con Dios la Biblia dice que no es del ligero, no es del que corre, no es del que más tiene, sino de Dios quien tiene misericordia. Entonces, por esto cuando hablamos de todos estos procesos en los que Dios llevó al hombre para poderse revelar, vemos que en las diferentes etapas de la revelación divina, Dios le pone un límite a sus mismos hombres. Por ejemplo, en estos momentos estamos en el periodo de la gracia, pero el periodo de la gracia va a tener un límite. Y por esto Pablo le dice a los corintios, ya estáis saciados, ya estáis ricos, y sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también con vosotros. Esto es 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 8, y es como si les dijera, nosotros reinaríamos juntamente con ustedes, pero ustedes quieren reinar aparte, ustedes quieren independizarse. Nosotros tenemos que entender que por esto uno debe tener una armonía y una comunión completa. Por esto yo siempre les he recomendado que hay que escuchar a otros predicadores. Tenemos que ser buenos para oír palabra, buenos para oír lo que otros nos traen, buenos para nosotros entender. Y por esto debemos estarnos documentando, porque de igual manera muchos muchachos, o hay unas etapas de la vida en que los muchachos quieren independizarse, hacer su propia vida y siempre enfrentan a sus padres diciéndole que están equivocados, y cuando empiezan a afrontar la responsabilidad ellos solos es cuando aprenden que sus padres no estaban tan equivocados y que ellos mismos no eran tan innovadores y tan responsables como pensaban, y vuelven a respetar la autoridad de sus padres, entendiendo las razones que tenían sus padres cuando les hablaban. Son etapas de la vida. Y en Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 13 y el versículo 14, así como habla a los hijos, también habla a los padres. Os escribo a vosotros padres. Los padres son los que ya tienen hijos, pero cuando ya empiezan a madurar, ahí es donde vemos una etapa de padres responsables. Usted ve que hay padres que tienen hijos, pero que ni siquiera se dan cuenta o se dan por enterados de que tienen hijos. Por esto vemos que hay una progresión espiritual. Hay bebés, hay hijitos, hay jóvenes, hay padres. Pero también la Biblia nos habla de los ancianos de la iglesia. ¿Por qué explico todo esto? Porque en esto de la progresión espiritual, vemos que por eso Dios no nos da todo de una, porque tiene que esperar que nosotros maduremos. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Aún los discípulos el Señor no les dio todo de una. La Biblia dice, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, todo esto lo tenemos que entender, porque en la vida individual existe una progresión espiritual, existe una maduración en la forma de ver las cosas. De igual manera, la escala de valores de un niño es diferente a la de un anciano. Muchos de nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender en muchos aspectos que todavía
no tenemos tanta madurez y muchos están jugando y no practicando la vida espiritual verdadera, sino haciendo como si fuera verdadera. Y por esto, entonces, cuando usted tiene una madurez espiritual, también tiene una revelación espiritual. Ahora, hablemos también de la progresión colectiva, porque así como en lo individual, existe una progresión también a nivel colectivo, a nivel de la humanidad por lo general, o en general mejor, porque por esto el Señor nos habla de los tiempos y las sazones. Y esas sazones y esos tiempos no se refieren solamente a nivel individual, sino a nivel global, a nivel universal, a nivel de todo el género humano y también a nivel de la iglesia. Porque la iglesia también tiene sus propias etapas y sus propias progresiones. Hubo un momento en que el Señor les dijo a los discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esto lo habla Juan capítulo 16, versículo 12 y versículo 13. Él habló de una progresión y habló en plural, es decir, a la iglesia también, a todos los individuos. Todavía no les puedo decir a ustedes todo, pero el Espíritu Santo los va a conducir. Por esto, cuando en el Antiguo Testamento la nube de gloria conducía al pueblo por las jornadas, esas jornadas eran paulatinas, porque no solamente eran a nivel individual, eran a nivel colectivo, eran a nivel corporativo, eran a nivel de todo un pueblo que iba siendo conducido por el Señor etapa tras etapa, jornada tras jornada, y aparece en el libro del Éxodo, el libro de las jornadas, unas 42 jornadas. Por esto, en esta progresión colectiva, usted ve que la gente no conoció a Dios de igual manera. Yo les decía en la primera clase que Abraham no bautizó en el nombre de Jesús. Que el mismo Moisés, a pesar de que Moisés fue un hombre que estuvo tan cercano a Dios, porque alguna vez hasta le dijo: Señor, déjame ver tu rostro. Y el Señor le dijo: ay, Moisésito, usted definitivamente no me conoce. Y a pesar de toda la cercanía, dice: no hay hombre que me vea y viva, pero le voy a dar una oportunidad. Verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Pero hablemos entonces, empecemos al punto clave, que es la progresión profética. Esa progresión o ese proceso que es el que sigue la teología histórica, nos empieza a cuestionar qué fue lo primero que Dios reveló, cuántas etapas de la revelación hay, y cuál fue la primera mención en la historia acerca de determinado tema y cómo se fue complementando, porque también en las profecías nosotros vemos esa progresión. Por ejemplo, hablemos de algo muy puntual y muy exacto. Vamos a notar un libro que tiene mucha profecía, el libro de Daniel. Daniel tiene varias profecías, pero notemos algo. Daniel capítulo 2 presenta un panorama muy esquemático, muy simple, de la revelación del Señor a Nabucodonosor. El Señor le revela a Nabucodonosor en un sueño la historia universal, el futuro, y se lo enseña por medio de una estatua. ¿Por qué? Porque era una respuesta a una pregunta que tenía el rey. El rey se estaba preguntando qué sería después de él. Y más tarde, cuando Dios vuelve a tratar el mismo asunto en una revelación posterior a Daniel, en el capítulo 7, la revelación es la misma, pero con mucho más detalle y bajo un enfoque y un esquema más profundo. Ahora le muestra a Daniel a Babilonia, que es la cabeza de la estatua, y se la muestra como un león alado, y puede observar que ese león alado que nos muestra que son los caldeos, que es un ala, y los asirios, la otra. Y luego le muestra un oso,
el pecho y los brazos de plata en la estatua, que se alzaba más de un costado que del otro y que tenía 3 costillas en su boca que simbolizaban la coalición de los medos y los persas, pues estos eran más fuertes que los medos, y las costillas representaban las otras bestias o las otras naciones que habían destruido. Y cuando le mostró lo que en la estatua era el bronce, que estaba representando al imperio griego, ahora se lo mostró como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, o sea, los 4 reinos que son las alas, y porque en esto se dividió el imperio griego a la muerte de Alejandro Magno, y sus 4 generaciones o sus 4 generales, que eran las cabezas, fueron los que dividieron el territorio, y ahí surgieron las dinastías del norte, que son los sirios, y la de los antíocos, que es Seleucia, las del sur, la de los Ptolomeos, que es Egipto, y etcétera. Por eso vemos que las profecías van entrando en más detalles. Pero más tarde, cuando hablamos del capítulo 8, Dios le muestra otra visión a Daniel acerca del mismo tema, pero ahora vienen detalles más completos de cómo el carnero le pegó al macho cabrío y lo tumbó y le rompió el cuerno, y entra con fechas, y cada vez va siendo más complejo el panorama. ¿Por qué? Porque primero dio el trazo principal, dio el esqueleto, luego le añadió más detalles en la segunda visión, y cuando eso ya estaba claro, unos 2 años más tarde le mostró la tercera visión. La última visión de Daniel abarca 3 capítulos, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Y esta última visión, si pudiéramos decirlo de alguna manera, es bastante complicada. Pero primero es lo simple y luego lo complicado. Entonces, por esto nosotros vemos una progresión profética. Ahora, hay una presentación básica inicial, luego una visión panorámica general, y es lo que estamos haciendo cuando aprendemos, que se vean las principales montañas de una cordillera, sin entrar en los bosques de cada montaña, ni en los árboles de cada bosque, ni en las ramas de cada árbol, porque eso viene después. Hay una primera mención acerca de algo en la Biblia que después se va desarrollando. Por ejemplo, el tema de la primera mención de la casa de Dios aparece en Génesis 28. Usted ve que Jacob venía cansado de un viaje y Jacob dormía. Ahora, Jacob durmió en el curso de ese viaje que iba hacia la tierra de sus antepasados y estaba huyendo de su hermano Saúl. Colocó una piedra de cabecera, pero allí Dios le dio una visión de una escalera por la que subían y descendían ángeles. Y cuando despertó dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Ahora dice: luego tomó una piedra, fue la primera piedra, y la ungió, y llamó a aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Y cuando Jacob le da el nombre a ese lugar, esa es una primera señal de la casa de Dios, que fue una piedra ungida. Pero más tarde en Éxodo ya aparece un tabernáculo con un solo candelero. Y nosotros miramos que esto ya llega, cuando progresa el tiempo, que ya llegan los reyes, y en Crónicas que se registra la vida de David y de Salomón, apareció un templo aún más grande que sustituyó al primer tabernáculo. Ya no es un atrio sino varios, ya no es un candelero sino 10, ya todo se va haciendo más complejo, pero el motivo es el mismo, es la casa de Dios. Pero si seguimos ahondando, hay más detalles.
cuando más tarde ocurre la restauración de la casa de Dios con Esdras, Nehemías, luego aparece la profecía para el futuro en Ezequiel, donde nos muestra desde el capítulo 40 hasta el final, porque está mostrando los detalles de lo que sería el templo de Dios, de la casa de Dios, de la gloria del templo. Y dice que si su pueblo se humilla, Dios va a hacer entender el diseño de la casa de Dios. Por esto vemos qué gran progresión tienen estas profecías. Pero no se queda ahí. En el Nuevo Testamento vemos que la casa de Dios ya es la iglesia. Y fue una revelación progresiva. Por eso, en la teología histórica, y este ejemplo lo acabamos de ver, para que usted observe que esto de la teología histórica nos detalla, nos estudia, nos acerca a todo ese proceso. De cuál es la primera mención que se hace de un tema en la palabra, en qué época se dio, en qué condiciones, qué significó en ese tiempo y qué proyección futura se muestra, y luego cómo se desarrolla esa progresión etapa por etapa en el siguiente eón o la era o tiempo o sazón, que eón es una palabra griega que quiere decir era o etapa. Entonces, hasta aquí empezamos a ver como el planteamiento. Ahora hablemos de periodos históricos, de esos mismos progresos, esos periodos históricos progresivos. Nosotros hablaríamos de unas condiciones, porque nosotros tenemos que pensar en un punto inicial y en un punto final. O hay cosas que todavía no las profecías todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la venida del Señor es algo que ya entendemos y que el Señor lo ha venido mostrando, pero todavía no ha sucedido, ¿eh? Entonces también existen alguna división de las etapas de los periodos históricos progresivos. Desde el punto inicial hasta una determinada línea tenemos el periodo de los acontecimientos iniciales antes de comenzar el registro de los mismos en la Biblia. Hablemos entonces de que debe haber un acontecimiento, de que seguramente hubo una tradición oral y un registro precanónico o protocanónico, es decir, desde antes de que fuera escrito. Existió una consolidación del registro canónico, es decir, del registro escritural, de que fue escrito y fue inspirado y fue aceptado como inspirado por Dios. Y que también hubo un proceso de entendimiento del pueblo de Dios acerca de esa revelación. Hablemos entonces de los hechos históricos. Hay acontecimientos que sucedieron antes de que fueran registrados en la Biblia, o que tuvieran un registro extrabíblico. A veces la misma Biblia dice que ella se ha valido de fuentes antiguas, por ejemplo el Pentateuco. Moisés dice, por tanto dice en el libro de las batallas de Jehová, esto es Números capítulo 21 y el versículo 14, es decir, que tomó otras fuentes para corroborar lo que él está diciendo. El texto canónico, el que está escrito, nos muestra que tuvo también otras fuentes, pero eso no significa que no se haya valido Moisés de otros documentos anteriores. Es decir, una de las hipótesis de la forma narrativa del Génesis en el Antiguo Testamento nos dice que todo esto fue una inspiración que tuvo Moisés a partir de la tradición oral. Entonces, en Génesis 5 también Moisés empieza diciendo, este es el libro de las generaciones de Adán. Eso significa que probablemente Moisés tuvo acceso a un documento o a varios documentos. Y sobre todo, si se trata de un registro de años o de número de años o de fechas de nacimientos o de datos exactamente históricos que tuvo
acceso a algo. Aquí vemos que hubo un primer periodo del acontecimiento, quizás con algún registro extrabíblico, con la tradición oral, porque incluso en el Nuevo Testamento también sucedió lo mismo. Jesús vivió, enseñó, los apóstoles le acompañaron, vivieron con él, ellos empezaron a testificar en forma oral, hubo muchas personas que vieron lo que el Señor hizo, que lo contaban, y después siguió el periodo del registro, de recopilar, de escribir los evangelios. Y esto, yo pienso que el más grande testigo de todo esto es el evangelista Lucas, cuando dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas capítulo 1, esto es del versículo 1 al versículo 3. Entonces, tenemos, si pudiéramos llamarlo así, una primera conclusión, y es que hay un periodo de acontecimientos salvíficos, donde Dios interviene, donde Dios trabaja, pero viene el periodo de tradición oral de los acontecimientos mismos, y algún registro, algún memorial de ellos, algunos datos extrabíblicos y con algún indicio protocanónico que después es incorporado por los escritores bíblicos. Ahora, hablemos de la tradición oral y los registros precanónicos. La Biblia hace el registro definitivo de la manera como lo leemos en el texto. Pero ¿qué base se tuvo? Se basó en el testimonio oral y quizá en un registro anterior, un registro protocanónico anterior a la revelación definitiva que aparece en la Biblia, en la cual aparece ya la narración final, para la cual el Espíritu Santo utiliza a los hombres, a sus recuerdos, sus tradiciones y muchos de los registros antes del canon. Nosotros por eso, a medida que leemos la Biblia, vamos encontrando un registro coordinado, como si se tratase de una película. Por ejemplo, en la vida de David. Pero nos olvidamos de que no habían filmadoras en esa época y que la vida de David no estaba siendo grabada y filmada. Pero vienen como si hubiera sido dirigida muchos detalles, muchos testigos, algunas cosas que tuvieron que ver, que tuvieron un significado especial, que quedaron fijadas en la memoria, que fueron transmitidas de generación en generación. Es decir, que se trata de una época cuando muy pocos sabían escribir y la memoria estaba muy adaptada para conservar las tradiciones orales y las repetían, así como nosotros mismos nos contamos historias de cuando éramos niños. Entonces, cuando hay interés de Dios, llega el día en que Él mismo hace que se escriba ese relato tradicional. Por eso, Él le dice a Jeremías: escribe esto. Luego Jeremías le dice a Baruch que escriba las palabras: así dice Jehová. Luego le llevan el rollo al rey, pero el rey lo quemó. Pero Dios hace que se vuelva a escribir, y es más, y le añade aún otras cosas. Así también sucedió con las tablas de la ley. Fueron rotas por Moisés, pero fueron vueltas a escribir. Habacuc escribe la visión y dice: porque sin duda vendrá. Ezequiel escribe esta fecha para que todos lo sepan. Juan escribe las cosas que ha visto y las que ha oído. En el libro de Daniel dice que él escribió lo principal de los acontecimientos. Juan dice que si se escriben todas las cosas que hizo Jesús, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por lo tanto, él escribió lo esencial.
lo que no habían narrado los evangelios sinópticos, es decir, lo que no tenían los demás, él lo escribió. Y usted por eso ve que el evangelio según San Juan, a pesar de que repite muchas cosas, se centra mucho en la profundidad de la escritura. Entonces, todo esto nos lo muestra la teología histórica. Estudia todo el proceso. ¿Qué sería lo que aconteció? ¿Qué expresión oral se produjo? ¿Qué documentos precanónicos o protocanónicos sirvieron de fuente para la redacción definitiva? Luego en la redacción definitiva lo mismo nos preguntamos en qué época se dio, por qué medio, cuál fue el autor y cómo se plasmó definitivamente. Podríamos mirar que el periodo del registro del Antiguo Testamento es muy grande. Sus hechos ocurrieron durante miles de años. El Nuevo Testamento ocurrió más o menos en 100 años y así mismo se escribió. El Antiguo Testamento abarca desde la creación, el periodo patriarcal antidiluviano, el diluvio, el periodo postdiluviano temprano, el reciente, la formación del pueblo de Israel, su periodo en Egipto, su vuelta a la tierra, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el tiempo de los profetas, el tiempo de los escribas, el tiempo intertestamentario. Todo esto es necesario estudiarlo, porque Dios es un Dios que se incorpora en la historia, que vive a paso con el género humano, que va guiando a la humanidad. Podríamos por esto concluir que Dios es el principal personaje de la historia. Dios primero interviene en el hecho, luego hace que se registre lo esencial, lo fundamental, lo trascendente del hecho. Por esto también hay acontecimientos que no son necesarios de contar. Aún podríamos ver que aún en la misma vida de Cristo, Mateo registra unos acontecimientos, unos detalles, unas historias. Marcos otras. Lucas, que presenta al Señor como hombre, presenta cosas directas y exactas. Contaron más o menos lo mismo, pero con una u otra variación. Por ejemplo, cuando se envían los 70, no lo cuenta sino Lucas. Pero lo que dice el Señor, estas señales seguirán a los que creen, el único que lo dice es Marcos. Juan, en cambio, narra otros aspectos mayores, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Pero terminado todo lo que dice Juan, lo que dicen los evangelios sinópticos, con alguno que otro dicho que registra Pablo, se configura el registro final. Pablo hace como una compilación y explica el evangelio de una manera directa. Pablo registra un dicho de Jesús que ningún evangelista registra. Más bienaventurado es dar que recibir. No se encuentra en ninguno de los evangelios. Pero entonces, ¿de dónde? Estaba en la tradición oral. También en los escritos antiguos de los llamados padres de la iglesia. Esto en la época patrística temprana. Y también aparecen algunos dichos sueltos de Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos. O sea, que de ese periodo oral sobreviven algunas cosas, pero el Espíritu Santo se interesó en los detalles y también se interesó en lo fundamental, pero le da mucha importancia a lo fundamental. Y eso fue lo que inspiró y trascendió de manera permanente. Las otras eran coyunturales y hay cosas que fueron coyunturales, que eran para el momento, pero no era necesario que pasaran a la historia porque ya lo esencial había pasado. Muy bien, así que esta misma sección que estamos viendo de la introducción a la teología y de la teología histórica nos revela todo esto.
Es necesario que por eso la clase la escuchen varias veces.